Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Estás escuchando Estado Verde, un programa de análisis de la capacidad institucional estatal en temas de la política agraria. Conduce Colectivo de Estudios Sociales Guadalupe Salcedo, Subdirección Nacional de Investigación en la Escuela Superior de Administración Pública. Que me devuelvan la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, señores, miren que la trabajo, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos, Bienvenidos a Estado Verde, un programa académico y de opinión producido por el Colectivo de Estudios Sociales Guadalupe Salcedo. Damos la bienvenida a nuestros oyentes y a la profesora Sandra Polo, nuestra compañera aquí. Hoy nuestro tema va a tener como pretexto inicial una noticia un poco ominosa. Es a partir del asesinato de un líder campesino, Germán Rosso, asesinado el 10 de septiembre en Puerto Salgar, luego de haber recibido una finca de parte de la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, esta muerte de este líder social, ocurrida el mes pasado, nos permite tener como una especie de punto de partida para nuestro tema de hoy, relativo a las dificultades y a las vicisitudes de la reforma agraria. Profesora Sandra, un saludo. Buenos días, Germán, y buenos días a nuestros oyentes de Estado Verde. Pues realmente cuando nosotros planteamos este tema, lo pensamos como siempre hemos pensado los asuntos en Estado Verde, como una especie de reflexión que nos lleva a pensar si este crimen contra un líder campesino significa, por lo menos así lo hemos tratado de visualizar, un mensaje para frenar la reforma agraria, uno de tantos mensajes para frenar la reforma agraria. Entonces vamos a mirar algunas cuestiones que nos permiten entender por qué podría pensarse que esto puede ser entendido de esta manera. Mientras tanto, vamos a dejar a nuestros oyentes con una pausa musical y en la voz que escuchaban al inicio de este programa, la voz de La Muchacha y el tema Que me devuelvan la tierra del álbum Canciones Crudas. Veneno entre las costillas porque traga pavimento y cada que puede baila encima de mis muertos. Que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Ay, 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 ay. Que la devuelvan, que la devuelvan. El tema del día. Bien, y regresamos después de haber escuchado la voz de La Muchacha con este tema que
muy a propósito de las cifras con las que vamos a empezar mostrando cuál es la situación del campesinado colombiano con respecto a esta violencia que pues obviamente no es un fenómeno extraño y justamente las cifras nos permiten entenderlo de esta manera. Y quiero comenzar con un informe que está disponible, además, lo pueden buscar nuestros oyentes de Estado Verde con el título Guerra contra el Campesinado, que es un estudio que elabora la Universidad Javeriana de Cali de Justicia, junto a organizaciones campesinas como ANSORC, el Coordinador Nacional Agrario, la ANUC y FENSUAGRO, que nos muestra con crudeza de cifras, de datos, qué es lo que ha significado, por supuesto, esto que los autores pretenden llamar la guerra contra el campesinado. Y ellos nos muestran varias cosas. La primera, y es que desde 1958 y hasta 2018 se registran 432.493 víctimas de la violencia, de las cuales el 58% son víctimas campesinas o del campesinado. Esto significa que 251.988 personas fueron afectadas directamente por el conflicto. Además, la cifra número 2, y esta es la que me parece, digamos, más dramática, es que de lo que se llaman las cifras del desplazamiento forzado en Colombia, 7.275.126 víctimas que se cuentan en el mismo periodo, 4.631.355 son campesinos, para una cifra total del 63.6% del campesinado desplazado. Eso significa, de alguna manera, que el campesino, se puede decir, por lo menos a través de las cifras, se constituye en la principal víctima de violencia en Colombia, o sea, de eso que hemos llamado la violencia, tanto por el desplazamiento como por el número de personas que han muerto en el marco del conflicto. Lo más preocupante, digamos, de esto, cifras tomadas hasta 2018, es que eso significa, y lo dicen los autores, y creo que eso forma parte también del título de este informe con contundencia, es que esto que hemos llamado el conflicto en Colombia encuentra como el actor principal, el principal receptor de la violencia, que se ha dado en llamar sociopolítica o socioeconómica, sin duda es al campesinado, y eso le da, por supuesto, el título al libro, que es Guerra contra el Campesinado, que no solamente lo recomiendo, sino que tal vez nos permite ver que esto que se llama la lucha de clases y el conflicto en Colombia tiene que ver mucho con un enfrentamiento directamente con la población campesina. Germán, ¿nos muestras otras cifras aparte de las que presenta este informe? Bueno, un informe de una organización que es la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, este informe se titula El Camino del Cambio, pues muestra algunas situaciones aún pendientes durante el gobierno de Gustavo Petro, y las distribuye de la siguiente forma. Dice, por ejemplo, más del 50% de los compromisos del acuerdo de paz firmado en 2016 siguen sin cumplimiento. Otra cosa que muestra es que la violencia se ha recrudecido y que solamente en el Cauca, en 2023, fueron asesinados 25 defensores de derechos humanos. Un tercer aspecto negativo que muestra es que los grupos armados se han expandido y que, por ejemplo, el Clan del Golfo aumentó su presencia en 2013 a 392 municipios y de 2019 y 2024. De 213 municipios a 392, entre 2019 y 2024. O sea, entre el gobierno de Duque y el gobierno de Petro. Y finalmente una cuarta, digámoslo así, falencia, y tal vez que consideran ellos la más grave,
En materia de reparación, solamente el 16.15% de las víctimas, de más de 9 millones de víctimas registradas, ha sido indemnizada. Entonces, de acuerdo con este informe, básicamente podríamos decir que ha sido muy mínimo el cambio dentro del gobierno del cambio en relación pues con los efectos de la violencia. Ahora bien, el informe de esta plataforma hace unas recomendaciones y las recomendaciones son las siguientes, las distribuye así. Para el gobierno nacional, las recomendaciones que hace es, primero, reestructurar la política de paz total, eso es lo primero. Luego, realizar una reforma integral del sector de seguridad y rediseñar la Unidad Nacional de Protección para dar una mayor protección a los líderes sociales. Eso para el gobierno. Ahora, para el Congreso, recomienda tramitar sin dilaciones las reformas clave como la reforma a la salud y la reforma laboral y además de eso aprobar un marco legal para la desmovilización de organizaciones criminales. Para la Fiscalía General, rediseñar estrategias para agilizar las investigaciones, investigar con enfoque de género las violencias contra las mujeres. Para la Defensoría del Pueblo, finalmente, las recomendaciones son fortalecer el sistema de alertas tempranas y crear una estrategia especial para proteger a los defensores ambientales. Digamos que ese es el panorama que muestra este informe y de alguna manera, como lo señalan los informes, el campesinado de todos modos ha resistido y se mantiene la movilización del campesinado. Entonces, digamos que tanto el informe de la Plataforma de Derechos Humanos como el informe de las organizaciones pues muestra que aún en términos de lo que ha corrido del gobierno actual, el gobierno del cambio, básicamente, y pese justamente a la política de reforma agraria, pese a la política de paz total, la situación no ha variado sustancialmente. Bueno, bien, podríamos hacer algunos comentarios y lo interesante en relación con estos informes es que si el primer informe, el informe de justicia y las organizaciones campesinas, es algo así como un informe de recopilación de datos histórico que iría desde de 1958 a 2018, que son prácticamente 68 años, un poco más de 68 años casi, contando hasta 2025-26. Simplemente es un asunto de una situación que no cambia a lo largo de 6 décadas, más de 6 décadas, y que es un asunto que trasciende los gobiernos, incluyendo un gobierno que supuestamente, como es este último, el gobierno del cambio, un gobierno que en sus banderas de alguna manera se pensaría y prometía o pretendía que tendría un desarrollo relativo a justamente poner el dedo en la llaga en relación con el problema de la violencia endémica, al atacar por el lado de la reforma agraria o de las políticas agrarias. Pero no, finalmente lo que se muestra es que a lo largo de las décadas, independientemente de los gobiernos, el fenómeno continúa, aún en el gobierno del cambio. Bueno, creo que esto de alguna manera tiene que llamar la atención, evidentemente, por lo menos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico, en términos de que no es un asunto de gobiernos, no es un asunto de políticas de coyuntura del gobierno, sino que las determinaciones o los factores determinantes, las causas, por decirlo de alguna forma, de la violencia que involucra al sector rural son estructurales, más bien como al proceso histórico mismo, a la posición que tiene Colombia en el desarrollo pues, de la historia latinoamericana y del desarrollo económico mundial incluso, y de su propio desarrollo económico a lo largo de todo este periodo del siglo XX y lo que va corrido del XXI. Y esas causas son de una naturaleza tal que independientemente de los gobiernos se mantienen, sigue persistiendo el problema y no es un asunto
de políticas, ni siquiera de transformaciones organizacionales, etcétera, etcétera, sino que incluso estas pareciera que se adaptan a la violencia misma y la siguen reproduciendo. Y mira que hay otra cosa ahí que no quisiera dejar pasar a propósito de lo que muestran los informes, además de ese carácter estructural y de ser también mayoritariamente la violencia ejercida contra el campesinado, poniéndolo como un problema estructural, como tú mencionas, podríamos intentar entender que más allá, por supuesto, de las coyunturas gubernamentales que pueden tener buenos propósitos, buenas intenciones, como es el caso incluso de este gobierno, y una violencia, por supuesto, que trasciende esas expectativas, esa voluntad política, que muchas veces por parte incluso de organizaciones como de justicia, se decía que no existía la voluntad política, digamos, de favorecer el campesinado. Esta vez sí, y vuelve y se repite el fenómeno, pues de alguna manera eso nos puede llevar a pensar que tal vez estemos enfrentando una violencia que, vinculando en su mayoría al campesinado, nos devuelve un poco la intención de mirar quiénes son los que generan esa violencia contra el campesinado. Porque creo que más allá de las cifras, cuando empezamos a ponerle un rostro campesino a la violencia estructural en Colombia, muy atada a esas formas, eh, digámoslo así, de relaciones en el mundo rural o una violencia rural marcada por las cifras, nos hace entender que buena parte de lo que puede estar sucediendo en lo que llamamos el fenómeno de la violencia tiene que ver justamente, y no solamente la violencia, sino el desplazamiento forzado, como una, por supuesto, una manifestación de la violencia, ver el desplazamiento como destierro, nos puede llevar bajo la línea que queremos proponer hoy, y es que la violencia en Colombia es rural y tiene que ver con un problema de una disputa contra el campesinado, pero que la pregunta se devuelve hacia quienes ejecutan esa violencia. Y parte de coger con lupa un crimen como el de Germán Rosso nos puede llevar a entender cuáles son las líneas que más allá de las cifras y que detrás de las cifras nos mostrarían los intereses que se juegan en el mundo rural para que la violencia se convierta en ese ejercicio sistemático y estructural contra la población campesina que parece ser el mayor obstáculo para el desarrollo de unos intereses que ven como la única posibilidad de satisfacerse, ejercer la violencia contra el campesinado. Entonces queda el ruido, digamos, de que estas fuerzas trascienden los gobiernos porque son fuerzas e intereses estructurales que sin duda no tienen solamente una solución política, como lo decía el segundo informe que tú nos proponías, no tienen solo la solución en un esquema institucional, en un mayor desarrollo de la fiscalía, haciendo un trabajo de investigación, en unos entes de control que tendrían que mirar el ejercicio de la acción pública en esto, sino que es una violencia para la que tal vez el Estado, con esa institucionalidad tal como está montada, no es suficiente para combatirla y pasa por encima, digamos, incluso de la voluntad política de este gobierno. Entonces sí vale la pena poner la lupa sobre un detalle en particular, y es que es una violencia campesina, una violencia del mundo rural, y que se puede tratar del desarrollo de unos intereses que ven en el campesinado el principal obstáculo para satisfacerse. Yo lo dejo ahí sin señalar nada más. Invito a una pausa a nuestros oyentes. Vamos a una nueva pausa musical. Escuchamos en la voz de Jorge Velosa la canción muy reciente, además de un álbum muy reciente que se llama Soy hijo de campesinos.
hijo de campesinos, campesinos veredales, querendones de la tierra, del rancho y los animales. Soy hijo de campesinos, campesinos veredales, querendones de la tierra, del rancho y los animales. Campesinos laboriosos, que por ser tan buena gente, los tienen como los tienen, y misericordiamente. Campesinos laboriosos, que por ser tan buena gente, los tienen como los tienen, y misericordiamente. Soy hijo de campesinos y en el campo fue mi crianza, entre la casa y la escuela y entre cerros y labranzas. Soy hijo de campesinos y en el campo fue mi crianza, entre la casa y la escuela y entre cerros y labranzas, entre coplas y tonadas, entre cimientos y espigas, entre todas esas cosas que me marcaron la vida, entre coplas y tonadas, entre cimientos y espigas, entre todas esas cosas que me marcaron la vida. Y lo canto con orgullo. Campesinos son los míos como lo han sido los tuyos. Soy hijo de campesinos y lo canto con orgullo. Campesinos son los míos como lo han sido los tuyos. Que vivan los campesinos y que los dejen vivir. Que el campo sin campesinos existe sin existir. Que vivan los campesinos y que los dejen vivir. Que el campo sin campesinos existe sin existir. Que el campo sin campesinos existe sin existir. Después de haber escuchado a Jorge Velosa, y me queda sonando una frase allá de la canción, que un campo sin campesinos pues no tiene sentido, no puede existir. Justamente hablando de el caso de Germán Rosso, por supuesto, la reforma agraria, cuando piensa en el campesinado como su principal objetivo, pues nos pone de presente una persistencia histórica. Entonces queremos como plantear esa persistencia histórica a partir del caso, justamente porque Germán Rosso era un líder social y defensor de derechos de las familias campesinas reclamantes de tierras. Como ya lo dijo Germán presentando este programa, fue asesinado el 10 de septiembre en el sector de Valle Escondido en Puerto Salgar, Cundinamarca. Y creo que ahí va una primera cosa, y es que ya lo hemos dicho, las cifras lo muestran además, Colombia tiene una larga y trágica trayectoria de personas asesinadas y amenazadas precisamente en el marco de el desarrollo de las políticas públicas que se proponen entregar tierra a los campesinos. Si revisamos la historia reciente, encontramos amenazas contra campesinos que lideraban procesos de restitución de tierras. Han aparecido ejércitos anti-restitución de tierras, campesinos que han sido asesinados cuando se desarrollan los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Y en general, digamos que el asesinato de líderes agrarios es una constante que de hecho ya en las cifras oficiales y en los centros de estudios se admite
que es necesario mirar cuando vemos la categoría líderes, ver los líderes rurales como un punto clave en la comprensión de esta violencia estructural, porque aproximadamente al año se está asesinando por lo menos un líder rural por semana. Y de pronto en algunas semanas un poco más se habla de que en promedio son 60 líderes campesinos asesinados al año. Y por supuesto, eso llama la atención porque, como ya lo recogía también la revista de Estudios Sociojurídicos de la Universidad del Rosario, ellos advertían en su análisis una hipótesis, y es que existe una tendencia a que este fenómeno aumente, en especial cuando los gobiernos ejecutan políticas de tierras que favorecen al campesinado. O sea, aquí tenemos entonces un factor detonante que acelera esta violencia, y es que cuando se implementan estas políticas hay una mayor incurrencia del fenómeno, una mayor ocurrencia, perdón, del fenómeno de persecución contra los líderes campesinos. El gobierno de Santos desarrolla la política de restitución de tierras y eso inmediatamente precipita el asesinato de líderes de restitución de tierras. Y este fenómeno parece repetirse ahora con la reforma agraria. O sea, nuevamente tenemos una política que apoya esta protección, digamos, a que, o más bien, este beneficio a que los campesinos tengan acceso a la tierra, y nuevamente vemos al alza otra vez el asesinato de líderes campesinos. Entonces, pareciera que existiera una correlación en que se desarrolla una política pro-campesina e inmediatamente comienza una persecución hacia el campesinado. Se sube inmediatamente la cifra de víctimas campesinas y de líderes campesinos asesinados. Según, digamos, y haciéndole como un seguimiento a este caso, entonces, en este caso en específico, la Sociedad de Activos Especiales entrega a la comunidad que lideraba Germán Rosso, entrega una finca y sucede el asesinato de Germán Rosso una semana después de haber sido beneficiarios de la finca. Y entonces la pregunta es, ¿se repite el fenómeno de la restitución de tierras? Es muy similar a lo que hemos dicho que pasaba con la restitución. Y entonces aparece, digamos, la declaración de los funcionarios públicos, y esto es lo que ha llamado mi atención en este caso específico. En la Sociedad de Activos Especiales, bajo la dirección de Amelia Pérez Parra, ella dice en un video incluso que se hace en el marco de la denuncia del asesinato de Germán Rosso, que hay otros 11 líderes a los que se les ha entregado tierra por parte de la Sociedad de Activos Especiales que están amenazados. Y en el video pide ella, digamos, a las autoridades y a los entes de control que protejan a las víctimas y, por supuesto, que investiguen. Otro tanto aparece en el marco del caso de Germán Rosso también la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, en una entrega de tierras. Felipe Harman también hace un video explícito donde habla de lo que sucede con el caso de Germán Rosso, denuncian el asesinato de este líder y le solicita en especial Harman a la policía y a la fiscalía que tomen medidas de protección para investigar los hechos. Por supuesto, en el entendido que policía y fiscalía no dependen directamente, digamos, al menos en materia de investigación y de ejecución administrativa, no dependen de manera inmediata, sobre todo la fiscalía del gobierno nacional. Y entonces aquí me parece que hay dos cosas importantes. Olvidé decir que hasta el mismo presidente de la República también, en una entrega de tierras, denunció el caso de Germán Rosso. Y entonces aquí viene como una cuestión, ¿no? Me parece interesante de todas maneras, hablando de Amelia Pérez, de Marta Carvajalino, de Felipe Harman y el mismo presidente de la República, que distinto a otros escenarios históricos, por ejemplo en el gobierno de Juan Manuel Santos, no había existido una, digamos, una unión
entre todos los funcionarios públicos para denunciar en sus discursos lo que está sucediendo. Además lo denuncian con nombre propio, que me parece que eso también rescata la identidad de las víctimas. Y esto, por supuesto, contrasta con lo que pasaba en otros gobiernos, donde, por ejemplo, si ustedes lo recuerdan, cuando empezaron a aparecer esta persecución a los líderes de restitución de tierras, si ustedes lo recuerdan, salió el mismo Luis Carlos Villegas, en ese entonces ministro de Defensa de Juan Manuel Santos, salió a decir que realmente lo que pasaba con el asesinato de los líderes sociales era que estaban en líos de faldas y tenían rencillas personales, entonces que eran unas vendetas que sucedían entre los líderes sociales. Me parece que es significativo que el gobierno actual, de todas maneras, creo que ahí sí hay un cambio estructural, y es que por lo menos en sus discursos no solamente le dan rostro a las víctimas, sino que reconocen de alguna manera que es importante denunciar por parte del mismo gobierno a otras instituciones que se encargan también de la seguridad de estos líderes, denunciar que está evidentemente pasando algo y pedir por parte de Presidencia, de la agencia, de la SAE, del Ministerio, que estas autoridades entren a actuar también en materia de investigación y por supuesto en materia de protección. Aunque esto es muy, muy importante, digamos, cuando me parece, bueno, quiero dejar ese punto ahí. El otro punto es que el presidente de la República, cuando hace el 18 de septiembre, él va a la Dorada, en Caldas, y digamos que hace la denuncia pública y además pone en cuestionamiento público en materia de seguridad a la Fiscalía por lo que está sucediendo. Eso, insisto, me parece un punto importante. Pero refiriéndome en el caso específico de Germán Rosso, pasa algo. Yo dije que eran unas tierras que habían estado en la SAE y que pasan al campesinado. Creo que nuestros oyentes me entienden que cuando digo tierras de la SAE, o sea, de la Sociedad de Activos Especiales, lo que estoy diciendo es que eran de narcotraficantes, quienes eran los dueños de esas tierras, y que esto de remover las tierras de los narcotraficantes y entregarlas, ya no como se hace en gobiernos anteriores, a testaferros de los mismos narcotraficantes, sino que más bien estos predios se entregan a comunidades campesinas, pues se puede entender que existía una costumbre en la SAE de que los narcotraficantes, por interpuesta persona, siguieran conservando sus propiedades. Entonces es cierto que cuando entra este gobierno, la Sociedad de Activos Especiales se mueve en otra dirección, en dirección de los campesinos, de las víctimas, quienes entran, por supuesto, a ser titulares de estas propiedades, y eso es importante. Pero ¿qué podría pasar aquí? Que tal vez lo que esté sucediendo con el caso específico de las tierras de la SAE es, como lo dijo la misma ministra Marta Carvajalino, se trata de una estrategia de intimidación, no solo contra los campesinos, sino contra la SAE, por la labor, digamos que es ciertamente distinta. Finalmente, ¿qué es lo que quiero decir? Que esto demuestra algo. Me parece que hay algo interesante. Y es que detrás de este asesinato están antiguos testaferros que incluso habían amenazado ya a Germán Rosso. Era un líder que ya venía asesinado, ya había sido, perdón, amenazado, y se dice, digamos, que en la Sociedad de Activos Especiales, esta propiedad específica de Germán Rosso estaba bajo manos de unos testaferros, y esos testaferros, digamos, fueron quienes amenazaron directamente a este líder social. En la revista Cambio publica, digamos, específicamente el nombre del testaferro de un narcotraficante que se le apodaba el Jarlista, y este testaferro, quien tomó posesión de estos bienes sin permiso de la SAE además, fue quien directamente amenazó a este líder social.
Al menos eso es lo que dice la revista Cambio, esa es la hipótesis que manejan. En un artículo que salió el 17 de septiembre que se llama ¿Quién mató a Germán Rosso? Esto quiere decir entonces que es necesario entender que independiente de que la política se esté haciendo de una manera bastante coherente con el campesinado y las víctimas, pues tiene sus riesgos y estos riesgos van allende, digamos, la voluntad del gobierno. La investigación de estas cosas va allende también la voluntad del gobierno, lo cual quiere decir que para mirar estos casos sería necesario entender tanto estos actores que están allí, que entraron a las instituciones, que manejaban sus intereses por medio de las instituciones, y todos estos entes de investigación, como la Fiscalía General de la Nación, pues son otro tipo de actores que se debe entrar a considerar cuando se habla del fenómeno de la violencia contra los líderes sociales, y no solamente el gobierno nacional. Entonces me parece interesante esto, y la segunda cosa que quiero dejar ahí es que las acciones del gobierno nacional pro campesinas, a favor de las víctimas, son las que terminan despertando estos monstruos de esa violencia que ya se venía ejerciendo, pero que parece cobrar vida cuando se habla de políticas que van en pro de estos intereses, tanto de víctimas del conflicto armado en general, como de campesinos en particular. Bueno, profesora, entonces vamos a cortar un poquito y vamos nuevamente a una pausa musical. Vamos a escuchar una canción de Edson Belandia que se titula El Empiezo. Llegara un campesino muy seguro al otro día toparía un nacimiento, una fuente de agua pura en las alturas y en cuestión de una semana ya tendría montado un huerto. Fundaría el primer corral de pollos de gallina extraterrestre y con tanto que le rinde al campesino, después de solo un año ya tendría la luna verde. De la tierra, campesinos, aunque yo no haya parado en sus parcelas a llevar ningún presente, sí estoy muy agradecido por la yuca, por el plátano y el trigo, y estoy muy adolorido porque aquí desde mi casa no miré pa' la montaña más que a ver amaneceres, y a la vez que tú me dabas alimento te mataban en la guerra y yo te di tan solo olvido. Aquí les traigo tres presentes, una hoja escrita por las manos mías que heredaron de las suyas el amor por la labor. Esa hoja dice en letra de tamaño campesino y campesina, ya no vuelvo a ser tan burro. Segundo presente es un trago y lo escurro en copa de vidrio pa' un brindis clarito, por los finaditos, por los vegetales y el arroz. Y tercero les traigo mi jeta y ofrendo mi voz. Yo miré al incendio, vi al incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo un nuevo empiezo. Yo miré al incendio, vi al incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo el nuevo empiezo. Vi el incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo el nuevo empiezo. Yo miré el incendio, vi el incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo el nuevo empiezo. Bueno, retomando el hilo del análisis a partir de del hecho concreto del asesinato de un líder campesino en específico, podríamos decir que si bien
ha habido una actitud diferente en este gobierno respecto a ese hecho, justamente porque el gobierno había sido uno de los, o ha sido, desde la campaña misma del pacto histórico, ha sido uno de los abanderados de los derechos del campesinado, y tenía o tiene dentro de sus metas del plan de desarrollo una reforma agraria, es decir, una política que favorece los intereses del campesinado, pues es evidente que la muerte de un líder campesino sea mirada de manera distinta a como se había mirado o se había abordado por otros gobiernos, que no tenían o no habían tenido, por lo menos desde el tercer gobierno del Frente Nacional, desde el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, una actitud, digamos, con la intención de favorecer los intereses del campesinado. Entonces es apenas justo, apenas lógico. Sin embargo, centrándonos un poco más en el análisis más general, digamos, no tanto en la coyuntura específica del asesinato del campesino, digamos que este fenómeno concreto expresa algo más amplio, un asunto más amplio que es el que, digamos, como proceso académico, como academia nos interesa, y es sobre todo este asunto de las relaciones específicas o de las relaciones generales de lo que es las instituciones. Me explico. Digamos que por lo menos en el informe de la Plataforma de Derechos Humanos hay unas recomendaciones. Ellos hacen un conteo de las cifras, evidentemente, de las cosas que el gobierno actual del cambio ha dejado pendientes, y finalmente hacen unas recomendaciones que están divididas. Unas recomendaciones para el gobierno, otras para el Congreso, otras para la Fiscalía General y otras para la Defensoría del Pueblo. Pero estas recomendaciones, cuando uno las examina, realmente tienen una cierta ingenuidad en sí mismas, porque apuntan a tratar un fenómeno como es la violencia, que viene prácticamente desde la década del 50 y todavía de la década del 50 del siglo XX, y se prolonga hasta hoy. Tratar ese fenómeno con esa envergadura y ese alcance histórico como si fuese un asunto de reforma de organizaciones del Estado, de voluntad política y de programas, cuando está claro que, y eso lo demuestra de hecho la retrospectiva, que es el cambio de voluntad política, incluso las reformas mismas no producen un efecto. Por ejemplo, en cuanto a la política de paz, es una reestructuración del proceso de paz total, que es la bandera del gobierno de Gustavo Petro, pues si miramos con algún detalle, el primer proceso de paz en concreto fue el de Gustavo Rojas Pinilla con las guerrillas de Guadalupe Salcedo, justamente. Desde Gustavo Rojas Pinilla a Gustavo Petro ha habido casi que en cada gobierno, cada 4 años, una política de paz. Es decir, tener una política de paz se vuelve una práctica de los gobiernos, pero es una política de paz que siempre fracasa. Así incluso las organizaciones cambian. Es decir, así por ejemplo, las guerrillas liberales desaparecieron con la política de paz de Gustavo Rojas. Posteriormente, ya en la década del 70, del 80, más exactamente, vino la desmovilización, por ejemplo, de algunos sectores como el Manuel Quintín Lame, la Autodefensa Obrera, y desaparecieron esos grupos, pero quedaron otros. Y así sucesivamente en cada gobierno parece ser que desaparecen unos grupos, quedan otros. Es decir, ¿a qué voy con esto? Es que el asunto del proceso de la violencia no es realmente algo que, aunque sea expresado por procesos organizacionales, porque finalmente las llamadas grupos criminales son organizaciones, aunque sea un asunto de organizaciones, las organizaciones vienen y van, pero el proceso estructural se mantiene, solo que es expresado por nuevas organizaciones. En ese orden de ideas, creo que las recomendaciones de esta plataforma pues simplemente tienden a tratar un fenómeno histórico como la violencia en Colombia, como si fuese un asunto de simplemente criminalidad, que se soluciona con determinadas políticas, con enfoque de género, con reestructuración de las mismas políticas, con la reestructuración de organizaciones, etcétera, etcétera, cuando el asunto es otro.
digamos, las raíces del fenómeno son otros. Y evidentemente las raíces del fenómeno son muy otras. Son muy otras que simplemente utilizan o se expresan a través de diversas organizaciones, de diversas políticas que vienen y van a lo largo del proceso histórico. Y estaríamos tentados, o por lo menos en particular, yo estaría tentado a pensar que esas raíces y eso que sostiene a esa violencia estructural, en particular contra el campesinado, digo en particular contra el campesinado porque de las cifras que muestran las otras organizaciones, como de justicia, por ejemplo, como FENSUAGRO, en el informe de ellos, al decir que el 50% de las víctimas son campesinos, más o menos es lo que dicen, el 50% de las víctimas, el 58% de las víctimas son campesinos, pero queda un resto que no son campesinos, pero también son víctimas. Ese resto, de alguna manera, también está involucrado en el proceso y no es un resto despreciable, porque es casi la mitad. Entonces, en ese orden de ideas, uno pensaría que la violencia, aunque involucra al sector rural, es algo que trasciende al sector rural. Es decir, es una violencia cuyas raíces están en algo más amplio que yo me atrevería a llamar las relaciones sociales mismas de producción, son las que en el contexto del desarrollo de la República, a partir, bueno, incluso antes, pero pongámoslo así, a partir del siglo XX, con la construcción de la República misma, han estado allí determinadas o han estado desarrollándose unas relaciones sociales que necesariamente se encauzan o se desenvuelven a través de procesos de violencia que se expresan a través de la historia de múltiples organizaciones. Bien sean organizaciones campesinas u organizaciones no campesinas, como por ejemplo en el caso de la Central Provivienda, a propósito de organizaciones urbanas, la Central Provivienda, que es una organización popular cuyo bandera fue justamente la vivienda, o sea, la posesión, la propiedad de la tierra urbana, que incluso formó parte también de la UP, de la Unión Patriótica, que fue, como todo el mundo ya sabe, a estas alturas, eso es un lugar común, hablar de la UP y su desmantelamiento por sustracción de materia, es decir, por el aniquilamiento de todo un partido político, como fue la UP, por el asesinato de todos sus militantes, casi todos. Cuentan, por ejemplo, los líderes de la Central Provivienda que en los barrios en que tenía presencia la Central Provivienda también los líderes urbanos fueron asesinados y fueron reemplazados por paramilitares. Entonces, digamos que de alguna manera, aunque aquí hablamos de la violencia rural, que es la que nos interesa en particular con el fenómeno de la muerte de un líder rural, de todos modos es una violencia que también está atacando o ataca a procesos urbanos. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos decir, son las relaciones de producción generales, las que en Colombia en particular, en tanto sean descendientes de, digámoslo así, de la estructura hacendataria, del acaparamiento de tierras y en particular de una relación muy peculiar que tienen las élites u oligarquías en Colombia con el Estado, se mantienen y a pesar del cambio organizacional, del cambio de políticas, etcétera, etcétera, se sigue prolongando el proceso de la violencia. Entonces, lo podemos ejemplificar en las dificultades que tuvo el proyecto de gobierno, el plan de desarrollo de Gustavo Petro, que ya prácticamente está en su recta final, las dificultades que tuvo y que ha tenido aún para la reforma agraria y en relación sobre todo con cuando esa reforma agraria tocó ciertos principios como la función social de la propiedad rural, que es un principio constitucional, y ese principio constitucional inmediatamente determinó la respuesta y la reacción de sectores recalcitrantes de la oligarquía, como por ejemplo Fedegan, etcétera, etcétera, que amenazaron incluso con, en los primeros años del gobierno de Petro, amenazaron incluso con revivir cierto sector del paramilitarismo, en fin, y esto trajo, evidentemente ya trae como la evidencia, por decirlo de alguna forma, de que esta violencia es una violencia que está puesta en el proceso institucional mismo, es decir, en el proceso de las relaciones sociales mismas,
y no tanto en el devenir organizacional o en el devenir de las políticas, sino que es otra cosa, es decir, es en la relación que tiene las élites con el campesinado, la relación que tienen esas élites con sectores del proletariado urbano, es una relación, digamos, ya conflictiva en sí misma, que de alguna manera las organizaciones y las instituciones por las cuales se tramitan esas relaciones determinan y reproducen constantemente los patrones de violencia. Ah, en ese orden de ideas, diríamos, si se habla, por ejemplo, del narcotráfico como uno de los actores políticos, realmente el narcotráfico mismo está puesto como uno de los factores determinantes del proceso de las relaciones sociales en Colombia. Sabemos, por ejemplo, que el problema del narcotráfico comienza en los años 70 y comienza justamente cuando viene el declive ya de la producción cafetera, eh, y al mismo tiempo sabemos también que de alguna manera el narcotráfico y el fenómeno del narcotráfico en Colombia, bueno, y ahora más adelante en Perú, después en Ecuador, pero digamos que principalmente en Colombia, tiene que ver con las relaciones que mantiene Colombia con los Estados Unidos mismos. Esto recuerda un poco las guerras del opio del siglo XIX que surgieron justamente. El opio, sabemos que es un estupefaciente muy importante, eh, y las guerras del opio entre Inglaterra y China, que fue una política de los ingleses en relación con China, el desarrollo del contrabando del opio y las guerras que se suscitaron posteriormente, eso se parece mucho a esta guerra contra el narcotráfico, que curiosamente comienza en Colombia como el lugar propicio para el desarrollo del cultivo de la marihuana y posteriormente el cultivo de la amapola, de la coca, etcétera, etcétera, y que tiene que ver muy seguramente con su relación de dependencia diplomática, política y económica de los intereses estadounidenses. Creo que en ese punto lo dejaría yo por ahora. Listo para despedirnos ya de nuestros oyentes, agradecerles por escucharnos y esperamos que, por supuesto, esta forma que empieza a adquirir la violencia rural, puesta en evidencia además por el Ejecutivo, que eso parece importante en el sentido de que no se había hecho antes, por supuesto, pero que eso, y digamos que estoy de acuerdo con Germán, eso no hace que se pueda entender solamente la violencia como una cuestión coyuntural, sino por supuesto estructural y que trasciende las posibilidades que puede tener el cambio institucional. A pesar de eso, creo que iría en la línea de Holloway, de pensar la estructura del Estado como algo más allá del Ejecutivo, y me parece que las dificultades de este gobierno lo han mostrado muy bien, que el Estado es mucho más que el Poder Ejecutivo, es el Poder Legislativo, es el Poder Judicial, así es que eso que se puede entender políticamente hablando, a propósito de que ya estamos cerca de campañas electorales, políticamente hablando, como el cambio o como los cambios son unos cambios que van más allá, digamos, de la estructura y de los límites, por supuesto, del Ejecutivo. La violencia es un fenómeno que nos vuelve a poner de presente esa complejidad del Estado, de instituciones que van más allá del Poder Ejecutivo y que son, en últimas, las que ayudan a develar cómo se teje la trama tan compleja de las instituciones. Yo ponía el caso específico en este caso del asesinato de Germán Rosso, el caso de la SAE, porque más que una cooptación, digamos, es el uso de una estructura institucional para reproducir unos poderes vigentes. Entonces, eso de transformar o intentar transformar estas instituciones es un campo de batalla más que muchas veces está más allá incluso de lo que se llama el poder electoral. La SAE siempre ha sido una especie de institución
que sirve para mantener el statu quo con marco legal. Entonces, eso hace muy complejo el trabajo de las instituciones y creo que nos lleva a pensar en el marco de la SAB y de la administración pública, lo que significan las instituciones para mantener esos poderes establecidos que han ejercido la violencia. Creo que hasta aquí entonces dejamos nuestra reflexión de Estado Verde. Les agradecemos a nuestros oyentes por la atención, digamos, que merece también esta cuestión del asesinato de los líderes sociales más allá de las cifras, lo que nos lleva a pensar. Los dejamos entonces con la canción Tierra Negra de Edson Belandia y les decimos hasta pronto y hasta un próximo Estado Verde. Muchas gracias. Ahora que el monte ha tapado los senderos y que se topa caído el caserío, ahora que abunda la maleza, la tierra está más negra, negra, negra. Mientras el rayo todavía venga y siempre y cuando salga el sol por el oriente, mientras se llene la luna todavía, la tierra va a estar negra, negra, negra. La loma tiene oídos y me para bolas, los pájaros provienen con mi voz cantora, por eso canto siempre con criterio, y a veces hasta Dios me escucha, así me amaño adentro del rugido de la garganta de la madre mía, así me anido en esta tierra negra. Estás escuchando Estado Verde, un programa de análisis de la capacidad institucional estatal en temas de la política agraria. Conduce Colectivo de Estudios Sociales Guadalupe Salcedo, Subdirección Nacional de Investigación en la Escuela Superior de Administración Pública.